Yo voy a hacer lo más breve posible, no he tomado apunte, pero vamos. En primer lugar, el tema de Montequinto. Yo creo que el tema de Montequinto, la cuestión de manifestarse en Montequinto, me parece que sería más efectivo manifestarse delante de la puerta del ayuntamiento, donde está Toscano, que en definitiva gran parte de responsabilidad de ese tema recae sobre él. Eso sobre el tema de Montequinto. Sobre el tema de la sanidad, yo estoy de acuerdo, la sanidad pública hay que mantenerla y mejorarla, pero la batalla de la información sobre la sanidad pública se pierde en tanto en cuanto no tenemos un nivel informativo que pueda competir con los medios de la derecha. Habría que plantearse, no sé si una hoja exclusiva sobre esto que pudiera llegar a mucha gente, no solo a la gente que viene aquí, porque el tema de la sanidad a mí me parece indigno, no solo que se trate de privatizar, sino que ya la sanidad está sirviendo como negocio y es una indignidad utilizar la sanidad o la muerte, incluso porque los sanatorios también están privatizados, utilizar la sanidad como negocio. La sanidad no puede ser un negocio, ni puede generar beneficios, ni debe de generar beneficios. Debe de ser universal, llega a todo el mundo, y no pagar más por ella de lo que pagamos, porque no se trata de repago, no. Si la rebaja nos dan 2 por 1, pagamos 1 y nos dan 2. Aquí pagamos 2 y nos dan 1, que es lo que están tratando, y lo que hay ya, por ejemplo, en Madrid y en algunos sitios, se nos está privatizando todo lo que es negocio, y la sanidad no puede ser un negocio. Ya está haciendo el agua negocio en Barcelona, en Madrid se pretende, hay cuestiones que no pueden ser negocio. Yo creo que habría que involucrarse más, pero partiendo también de los médicos, de los profesionales de la medicina, que colaborando con los enfermos que tienen a su cargo, o con los que tienen en las cartillas, que llevan años con las mismas personas y poco más o menos la conocen, se podría crear un frente importante, porque en definitiva el cuerpo no se menea, sino la cabeza nos manda la orden, y la cabeza está en los médicos que están dentro del sistema y saben mejor que nosotros que estamos fuera lo que está pasando y lo que se nos viene encima. Entonces, yo resumiendo, vuelvo a decir, manifestaciones frente a Toscano que le molestan además. No es medio de Montequinto. Información, costear lo que sea, hojas que llegue a miles de personas, y llevar a la gente de forma lacónica, de que la sanidad no es un negocio, ni puede ser un negocio. Lo mismo que la enseñanza privada, que en Madrid están dando los maestros bastante guerra. Aquí los médicos tendrían que darla también y organizar la resistencia a partir de no solo de médicos, sino de pacientes. Nada más. Bueno, yo soy Paco y soy miembro de la Asamblea del 15M de Montequinto. Al compañero anterior que ha hablado, informarte que llevamos ya 6 plenos en los que asistimos y le damos la vara al alcalde, que no lo dude, y lo vamos a seguir haciendo, por mucho que, por ejemplo, en el último nos impidieran el acceso al pleno, pero lo vamos a seguir haciendo, porque lo que está en juego es algo, como aquí muy bien se ha dicho, básico y fundamental para el bienestar social. Estamos en un país donde no hemos llegado a los niveles de bienestar social de nuestro entorno europeo y ya nos los están quitando. Como muy bien se ha expresado por parte de la mesa, es una estrategia y es primero recortar para deteriorar, justificar luego las privatizaciones. Sí me sorprende que no haya surgido aquí en la mesa la herramienta que tienen los grandes emporios económicos para hacerse de hospitales y de centros de salud. Y esa herramienta os la voy a recordar, porque esa herramienta no surge del cielo, se aprueba en el Parlamento español. Es el Real Decreto Ley 10 del año 1996, en el que se reforma la antigua Ley de Sanidad española, parte de la esto, y luego
nuevamente en el año 1997, la ley 15 de 1997 que habla de nuevas formas de gestión de la sanidad. Esta legislación está permitiendo que se privaticen centros de salud en este país, que se privaticen hospitales. Y eso lo tenemos que decir bien alto. ¿Y quién aprueba estas leyes? Porque la habrán aprobado los mismos que se benefician de estas privatizaciones. Pues lo aprueban los que dicen ser nuestros representantes. Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Coalición Canaria, no sé si los catalanes, CiU, esos son los que aprueban esas leyes. Y lo tenemos que tener muy claro. De ahí viene, o sea, la estrategia es toda, pero tiene un fin, es privatizar. Y privatizar. ¿Y quién, cómo y de qué manera lo pueden hacer? La mayoría de nuestros partidos políticos se lo han puesto en bandeja. Y ahí está, ley 15 de 1997 que habla de nuevas formas de gestión de la sanidad. Y eso es importante que lo sepamos, ¿eh? Luego hay otra cosa que también me preocupa, y es que por un lado, igual que ocurre siempre, por un lado está los que están intentando o que la sanidad se convierta en un negocio, y la mayoría de la población que va a sufrir estas consecuencias. Y tenemos que empezar ya de lamentarnos a actuar, a hacer cosas. Y haciendo cosas, ¿quiénes? Pues los primeros que están viendo en qué se está convirtiendo eso son los ciudadanos que usan la sanidad pública, pero también son los médicos, como comentaba la compañera. Y tenemos que ser entre los ciudadanos y los médicos y los profesionales que están en la sanidad pública, los que tenemos que empezar a oponernos a estas políticas que están haciendo partidos políticos, claro. O sea, la residencia no la va a cerrar un emporio económico, la va a cerrar el Partido Socialista Obrero Español. O sea, esos son los que van a cerrar la residencia, diciendo una sarta de sandeces y de mentiras para justificarla, que bueno, como se dice, se coge ante un mentiroso con cojo. Pues ahí está. O sea, eso lo están haciendo partidos políticos y tenemos que ser conscientes, y por eso desde el 15M de Montequinto vamos a seguir presionando a los partidos políticos, a las instituciones y a los que hacen y llevan a la práctica esa privatización, y esa para que no siga así. Digo, nos tenemos que mover la ciudadanía. Momentos como este se tienen que dar en muchas otras asambleas bases del 15M y de ciudades de Sevilla, porque es la única manera de crear una cultura que se oponga a la cultura neoliberal, que ahora mismo tenemos que saber todos que es la dominante. Entonces creo que ahí está la clave. Tenemos que crear esa cultura del bienestar social, esa cultura de la solidaridad y esa cultura que hasta ahora no es la dominante. Y la dominante, como sabéis, es la ley de la selva, que cada uno salve su cuerpo como pueda, y así lo que vamos a llegar es a Estados Unidos, que no es modelo absolutamente de nada. Pues muchas gracias por este debate y nada más. Sí, yo quería comentar una cosa al hilo de lo que tú has dicho. No solo se aprobó la ley 105/97, como te he dicho, por una mayoría amplia, sino que es que hace 2 años Izquierda Unida en el Parlamento Nacional presentó una propuesta para derogarla, y el PP y el PSOE semanalmente han estado pidiendo un aplazamiento para que llegara al final de la legislatura y no se pudiera ni discutir. Es decir, ha habido un diputado de toda la que cada semana se tenía que acordar de pedir un aplazamiento de esa propuesta de Izquierda Unida, y con esa estrategia han conseguido que ni se debatiera en el Congreso, ¿no? Y esa estrategia del 97 luego se traslada a las comunidades autónomas, en las leyes de salud de las comunidades autónomas. La nuestra se hizo en la famosa legislatura de la pinza, y finalmente la votó el PP y el PSOE, y fue Izquierda Unida la que se quedó votando en contra de la ley de salud de Andalucía, la legislatura de la pinza, que votaban bastante frecuentemente Izquierda Unida con el PP. Y fundamentalmente estas legislaciones lo que hacen es separar la financiación de la provisión, es decir, financian las consejerías, pero se crean
distintos proveedores de servicios. En Andalucía antiguamente solo existía el Servicio Andaluz de Salud, pero a partir de esta ley pues se han creado empresas públicas, fundaciones. Por ejemplo, el Chare de Utrera no pertenece al SAS, sino que pertenece a una empresa pública que se llama Bajo Guadalquivir, y ya se gestiona con derecho privado y que no tiene nada que ver con el SAS. Esta fragmentación de momento no ha llevado a la privatización, pero la hace más fácil porque ya ha troceado el sistema para poder privatizar lo más rentable y no privatizar lo menos rentable. En fin, que de esa ley se han derivado muchos desastres. De sanidad, ¿cómo es posible que desde la administración se esté pagando sueldos a funcionarios, a militares, y me imagino que también policías? No tengo ningún familiar policía, me imagino también que tienen el seguro privado. ¿Eso qué es? ¿Cómo es que desde el Estado, desde la propia administración pública, se financia de esa manera a la privada? Yo espero que la mesa tenga algo más de conocimiento de esto que yo, que lo ignoro, no me lo explico. A eso que te refieres es el sistema MUFACE, Mutualidad General de Funcionarios Españoles, que es una creación del franquismo para proteger a los funcionarios, que eran todos adictos al régimen, con un sistema de salud. Porque hay que recordar que hasta los ultimísimos años del franquismo la cobertura sanitaria no llegaba ni al 60%. Solo tenían asistencia sanitaria los trabajadores que pagaban religiosamente sus cuotas, y que estaban en paro o no le habían asegurado, no tenían trabajo. Entonces esto lo hace Franco para asegurar a sus funcionarios, y sorprendentemente llega la transición a la democracia y nadie le mete mano a esto. Y sigue existiendo. Los trabajadores autónomos del Servicio Andaluz de Salud no tenemos derecho a eso. Son solo los funcionarios, los que están trabajando en las consejerías, en las delegaciones de salud, los profesores universitarios, etc. Esto es una lacra para el sistema, porque los que deberían dar ejemplo son, como tú dices, los que están en lo privado. Pero también se dan muchas paradojas, porque el sistema parasita lo público. Los funcionarios que van a aseguradoras privadas, luego allí les recetan medicamentos que paga el sistema público y no lo pagan las aseguradoras. Y normalmente lo que hacen cuando son parejas de funcionarios es que uno se asegura en lo público y otro en lo privado. Para si tienen un resfriado, una pequeña dolencia, van a lo privado, que es muy rapidito, pero como ha dicho el compañero, si tienen una enfermedad grave se van a lo público. Y esto es así, es una manera de financiar, porque al final, ¿quién está dando servicio a MUFACE, a esta entidad? Pues están Mafre, Adesla, Sanitas, que son empresas también de capital español, con un gran porcentaje de capital español, y no le interesa a los gobiernos tampoco perjudicar mucho a estas empresas. Ahí no hay multinacionales dando servicio a MUFACE. Y eso es lo que hay. Comentario, yo creo que están pasando muchos funcionarios que estaban que tenían asistencia privada, están pasando a la pública, porque yo he recibido varios pacientes que han dicho, han cambiado el sistema y ahora paso a la seguridad social, a partir de, bueno, los que se jubilan, por supuesto, pero muchos que están todavía trabajando. Hay alguna ley, no sé si alguno de mis compañeros lo conoce, pero están empezando a pasar. No te sé decir. Pero vaya, me voy a informar. Quisiera intervenir cortamente, pero en primer lugar quería felicitar a la mesa porque en conjunto yo creo que todos. Quisiera intervenir cortamente, pero en primer lugar quería felicitar a la mesa porque en conjunto yo creo que se ha dado una visión bastante amplia de lo que significa la sanidad pública. Hay una cosa que no entiendo, y debería alguien de dar respuesta: ¿por qué no hay algún profesional de Dos Hermanas en la mesa? Porque ella ha dicho que es de las cabezas. Yo soy de Montecristo, he vivido 5 años con mi marido, trabajo en San Hilario. Bien, pues yo te he entendido de que trabajas en las cabezas. Ahora trabajo en las cabezas. ¿Y me puedes decir así rápido cuántos usuarios tienes tú en tu... 1.500. Que corresponden los 1.500 a la Organización Mundial de la Salud, ¿no? 1.500
200 personas. Sí, la Organización Mundial de la Salud, en sus datos y en sus orientaciones, da por bueno 1.500 usuarios por médico de familia. Yo no sé cuántos tienes tú, pero que me parece que es muy importante ese tema. Y luego de decir de que ya me ha dado la respuesta en ese sentido, a mí me parece que de lo que se trata aquí fundamentalmente es de por qué la sanidad está en peligro. Y ya, aunque había una respuesta bastante coherente desde el primer conferenciante, uno de los elementos fundamentales es que la sanidad mueve en Europa y en España muchos miles y miles y miles de millones. Y que siendo una conquista, como se ha dicho, de la clase trabajadora, de la ciudadanía, pues resulta, y que no pertenece al capitalismo, porque es al capitalismo al que se le arranca, ellos tratan una vez y otra, desde hace muchísimos años, de arrebatarle a la sociedad una conquista que es una de las mejores que existen en el sistema de bienestar que conocemos. Y aquí se ha dicho algo muy interesante. Nosotros somos los últimos en Europa que hemos tenido una sanidad pública universal. Somos nosotros. Los demás países, cada uno con sus métodos y con su estilo de trabajo y con sus presupuestos, naturalmente tienen la sanidad pública. Pero nosotros hace, ha dicho ahí uno de los ponentes, unos 20 años que llevamos con ella. Y se han dado explicaciones muy coherentes en cuanto a qué significaba 20 años atrás. Nadie, como no conoce dos hermanas, por lo visto de lo que está ahí, aquí había solo también un consultorio con 2 médicos que pasaban como listas. Iban 100 o 150 pacientes y no les miraban ni la cara. Y ese es el único que había. ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Que puede haber en esta guerra retrocesos? Sí, lo está viendo en este momento. Pero si nos ponemos a mirar un poquitín, de una manera amplia, veremos cómo en nuestra tierra, en Andalucía, que ha sido la subdesarrollada en España, la que menos probabilidades ha tenido, el salto ha sido muy interesante, sin querer decir con esto que se podía haber avanzado a lo mejor mucho más. Pero el salto ha sido tremendamente importante. Voy a poner un ejemplo solo y voy a terminar. 2 hermanas, he dicho yo que había un consultorio. Y hace como 25 años, 26, se constituyó el primer centro de salud, que no tiene nada que ver con el consultorio, ni con las unidades clínicas. Y luego se pasó a ser otro, que ya tenía 2, hace 23 años. Hoy en la actualidad, para no alargarme, Las Portadas tiene un centro de salud, tiene Doña Mercedes un centro de salud, tiene San Hilario, que es otro monte de salud, tiene Los Montecillos, otro centro de salud. En Montequinto hay 2 centros de salud, uno recién inaugurado, muy grande, bastante bueno. No sé si está bien dotado de médicos, pero en total tiene que haber en esta ciudad de 127.000 habitantes alrededor de 70 entre pediatras y esos 70 médicos, lo que corresponde a lo mejor a los 1.500 usuarios por médico. Entonces yo creo que ese avance tenemos que reconocerlo, lo mismo que tenemos que reconocer que ha habido el tema de la receta, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora. La receta electrónica, lo mismo que el 902 50-50-60 para Medicita. Es decir, yo creo que los avances no quitan de que en este momento la sanidad está en peligro y que en el momento en que puedan irán dándole todos los recortes que pueda haber, teniendo en cuenta que hay una crisis mundial o una crisis en los países desarrollados que lo que le están permitiendo a los grandes capitalistas, al núcleo duro del capitalismo, es arrebatar esta parte tan importante de la sociedad. Por lo tanto, yo lo que creo es que hay que tomar conciencia de ese tema. Es que no se toma conciencia de ese tema. Es que te vas a los centros de salud y nadie habla si hay problemas o no hay problemas. Te vas a la urgencia, a San Hilario, como aquí ha dicho la médica, y es un centro que es el único que hay desde que existió San Hilario. Es el único centro de urgencia que ha habido y hay un centro en Montequinto, pero hace muy poco tiempo que ya se ha quedado pequeño, Bueno,
En Dos Hermanas hay una organización que se llama la Federación de Asociaciones Vecinales y que lleva ya 14 años, lo menos 14 años, luchando por el mejoramiento de la calidad de asistencia del usuario. Y podría yo dar datos de cómo desde hace 12 o 13 años esa parte de la ciudadanía que está organizada ha hecho esfuerzos, primeramente en el sentido de ayudar a los usuarios, pero también a los profesionales, para que los profesionales tengan las mejores condiciones de poder aportar esa calidad a los usuarios. Y sería bueno de que nos diéramos cuenta de que sin movimiento, sin lucha, sin preocupación, sin organización, es muy difícil que podamos llegar a ninguna parte. Yo no quiero hablar porque, claro, hay un tema muy importante que es el tema de la atención primaria, de la especialidad y la hospitalaria, y que tendríamos que ponernos de acuerdo incluso en Dos Hermanas, con la persona, por ejemplo, de comisiones obreras, y esa parte de la Federación de Asociaciones de Vecinos que tiene un área de salud, poder discutir el tema de esa situación. Por tanto, y termino. Dos Hermanas, ¿cómo está en el tema de la sanidad? Pues tenemos un hospital que es el hospital de El Tomillar, que está a 5 minutos. Tenemos el hospital de Barbe, que está a otros 5 minutos. Tenemos 5 o 6 centros de salud. Pero es necesario remarchar, es necesario luchar, porque cada vez hay más necesidades y cada vez hay más necesidad de que no vayan a privatizar muchas cosas que pueden intentar. Quería dar esta visión corta, pero... Hola, soy Chari de la residencia de Montequinto y quería decir, bajo mi experiencia de la problemática de la residencia, que el sistema sí cuenta con otra herramienta más para llegar a este destino, que son los sindicatos. Por ejemplo, en el comité de empresa nuestro, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones, desde el primer día del conflicto nos están diciendo que la residencia se cierra sí o sí. O sea, cerrando la posibilidad de una protesta y de movernos, ¿no? Siempre comentando al personal, manejándolo, desde diciéndole, bueno, que si nos oponemos y si empezamos a protestar va a ser peor, porque lo bueno es entrar a negociar y poder conseguir las mejores condiciones para ese cierre, para ese traslado. No contemplando en ningún momento la posibilidad de quejarnos y de decir, no, esto no se cierra y nos quedamos aquí. Entonces, siempre desde la coacción y la amenaza hacia el personal, y de hecho, lamentablemente lo están consiguiendo porque el personal tiene miedo y cada vez es menos el personal que se está moviendo. Yo no quiero pensar que es toda comisión y toda UGT, pero por lo menos los representantes que tenemos en Montequinto, eso es lo que están haciendo. No sé si tendrá algo que ver el dinero que están recogiendo por parte de la administración, las subvenciones que están recogiendo. Simplemente lo dejo ahí en el aire. Bien, yo quería hacer aquí una propuesta, recogiendo las manifestaciones que han hecho algunos compañeros, entre ellos Paco y el señor que hay por allí atrás, que no recuerdo su nombre, que intervino, Gonzalo. Bien, efectivamente, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que tenemos que salir a la calle y expresar estas inquietudes, hacerlo llegar al máximo público, a la sociedad entera. Pero tenemos que hacer un poco los deberes. Tenemos que pedir esa solidaridad, pero para ello previamente tenemos que hacer un trabajo, y ese trabajo es fatigoso, arduo, de información. Y si profundizamos en todos estos problemas que estamos aquí tratando, quizá a lo mejor se nos escape un poco de las manos esa solución, porque tenemos que estar todo el mundo de acuerdo en que el problema real es la educación. La gente no lee. Y hay que reconocer, quizá a lo mejor yo estoy solamente de acuerdo en eso, cuando no leemos poco. Leemos poco el periódico, algo que está al alcance de todo. Leemos poco incluso el internet. Entonces, había que empezar por ahí. Y había que transmitir esa preocupación a quien nos gobierna. Efectivamente, hay que buscar esa solidaridad. Pero yo creo que más allá, una vez superado ese escollo de la educación, habría que incidir
en que tendríamos todos que estar de acuerdo en que más allá de los pensamientos, de las acciones políticas, de la ideología de cada uno, tenemos que exigir a quien nos gobierne, a quien nos mande, que queremos, sobre todo para aglutinarnos a todos en esa petición, tenemos que exigir una gestión correcta de los medios que nosotros le damos a la administración. Queremos gestores eficaces, queremos gestores correctos, honestos. Lo que no queremos es que los dineros que le ponemos en sus manos después sean gastados en derroche a tutiplén. Yo creo que es algo que está en la mente de cualquiera. Queremos una buena gestión. No queremos que los dineros se derrochen y se pierdan. Después quería tomar un tema que deseo tomarlo de alguna manera abordarlo con mucha sensibilidad. En una ocasión, en una consulta médica, un médico a quien aprecio y que por ello no voy a decir su nombre, me dijo que Sanidad, el Ministerio de Sanidad pagaba por cada enfermo de la sanidad pública 1.200 euros y por cada enfermo de la sanidad privada pagaba 600 euros. Yo quería preguntar a alguien de la mesa si realmente eso es así. Este hombre me dijo que se podía hacer un escrito a la sanidad interrogando sobre ese problema o ese gasto, y quería preguntar si eso es así, porque si eso es así, me decía él, por cada inmigrante que llega a la arena de la playa en patera, desde ese mismo momento en que pisa la arena, estamos pagando al resto de los españoles 1.200 euros. Entonces, siguiendo esa línea, con la cual, digamos, hay que ser muy cauto a la hora de emitir opiniones, hasta qué punto el sistema sanitario sería sostenible, pensando que esa línea tenga algo de razonabilidad. Y como tercer punto, yo veo claro que efectivamente es cierta la intención de recorte, de ahorro, pero esto no viene de ahora, con la crisis. Esto ya viene desde los tiempos del extinto gobierno de Aznar. No sé si recordáis el accidente del Jazz 42, donde murieron mucha gente, ¿no? Y parece ser de que lo que se pretendía era ahorrar gastos porque se quiso meter a la gente en un avión que resultaba más barato en costes. Y efectivamente, eso hay que asumirlo. Se ha aprovechado la coyuntura de la crisis para meterlo a todo en el mismo cajón y empezar aquí a privatizar. Que me he quedado bastante asombrado con el hecho del comentario que ha dicho aquí el compañero de la mesa del inmunógeno. Eso es tan cierto como la vida misma. Tenemos que luchar contra eso, y yo creo que la única medida es a través de esa información, esa educación, estar donde hay que estar, donde está 15M en la calle, informando a la gente. Y nada más, espero. Al principio, que yo no represento a Comisiones Obreras en esta mesa, sí es verdad que me gustaría resaltar varias cuestiones. Primero, Comisiones Obreras, igual que en todas las organizaciones, existen pues, como organización plural muchísimas corrientes, muchísimas personas que piensan de diferentes formas. Yo voy a hacer una autocrítica, es decir, no conozco con detalle, porque pertenezco a la rama sanitaria y no conozco con detalle qué es lo que está pasando en Montequinto, porque los compañeros de la rama nuestra que llevan ese tema de comisiones de UGT no están al frente. Yo considero que deberían estar al frente. Es una autocrítica que no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en reconocerte que en estos momentos pues no comparto muchas cosas que se puedan estar haciendo con la dirección de comisiones, de los sindicatos de clase, pero no olvidemos una cosa que creo que debemos de tener más en cuenta que eso. Y es que, igual que decía un compañero por allí, igual que se ha dicho aquí, la sanidad pública no es de las multinacionales, es de nosotros, la hemos creado nosotros. Por tanto, las organizaciones sindicales y obreras, partidos políticos, etcétera, etcétera, que pertenecen a los trabajadores. ¿No? En este caso, Comisiones Obreras ni pertenece a Ignacio Fernández Toxo, ni Cándido Méndez es el dueño de UGT. El problema es que nos tenemos que concienciar que estas organizaciones son nuestras, porque para defender esto las necesitamos. Indispensablemente. Podemos estar de acuerdo o no, en mi opinión, las necesitamos.
porque esto también está estudiado en un laboratorio. Igual que está estudiado en un laboratorio el deterioro de la sanidad pública para después privatizarla, hay algo que estorba, y es que los trabajadores estén organizados para defenderla. Y eso es lo que está ocurriendo. No caigamos en la trampa de que entremos por ahí, porque lo que decía de la subvención, efectivamente, comisiones obreras, obras por subvenciones, UGT, y todos los partidos políticos de izquierda, de derecha, todas las organizaciones sindicales de este país cobran subvenciones, unos más, otros menos en función de la representación, porque lo dicen las leyes, ¿vale? Pero no porque bajo banda Mariano Rajoy ahora le diga a Ignacio Fernández Toso, oye, toma, ayúdame que yo te voy a pasar por debajo en negro. No, porque la ley y la Constitución española lo dice, es aprobada por nosotros. Yo me gustaría estar en un país donde las organizaciones obreras, sindicatos y partidos políticos fueran independientes de los poderes económicos. En estos momentos no es posible, pero para eso tenemos que comprometernos y reconquistar a estas organizaciones para poder defender todo esto que estamos hablando aquí, la sanidad pública, Montequinto, la educación, etcétera, etcétera. Simplemente nada, era eso que quería hacer. El asunto con lo que cuesta y lo que no cuesta es un asunto complicado porque es muy difícil calcular y sobre todo si ponemos unos mínimos estándares de calidad. Obviamente hay un costo, supongamos de 10 para cualquiera, ¿sí? La empresa privada necesariamente tiene que añadir sus beneficios, que normalmente no es poco. Entonces, necesariamente tiene que salir más caro a la empresa privada. Lo que ocurre es que es cierto que esas cifras están circulando. Habría que ver exactamente quién hace circular esas cifras y habría que ver exactamente porque si tú dices, no, mira, yo tengo este bar con 10 camareros, no, lo voy a coger yo y voy a conseguir que se quede con 6. Sí, claro, si no les paga y los echa, obviamente, si el trabajador de una empresa, de una residencia privada, le paga 800 euros y a otra empresa pública le pagan 1.200, ¿podría hacerlo por menos dinero? Sí, claro, incluso por menos. Si esclavizamos a los niños para que trabajen, claro, siempre se puede hacer por menos dinero. Pero el tema yo no sé si es hacerlo por menos dinero. El tema es hacerlo con calidad suficiente. Y hay infinidad de empresas privadas. Hace 4 días hay un juicio que han perdido una empresa, un hospital privado, un montón de millones de las antiguas pesetas, precisamente por eso, porque una enfermedad y el ginecólogo no estaba en el centro. Porque ellos decían, ¿tenemos ginecólogo de guardia? Sí, pero en su casa. Mientras vino la señora se murió. Claro, siempre se puede hacer más barato, pero a ver cómo lo va a hacer usted. Tú dices, yo voy a comprar unos alicates, los compro de la bellota, tú sabes la marca de la bellota, ¿no? Y me va a costar 20 euros, por Dios. Si los chinos tengo por 3, es mejor que los chinos. Bueno, depende si quiere utilizarlo o no. Si no quiere utilizarlo, vale igual uno u otro, pero como quiera utilizarlo, probablemente se te va a romper. Tú cuando entras en la medicina privada, entras en las clínicas privadas, entras en las residencias privadas, dices, oye, esto da un poquito de susto, ¿eh? Las cosas que están pasando aquí. Obviamente le están pagando un poco a la gente porque un tipo que se esté mínimamente cualificado no se va a venir para acá. O sea, no se puede mezclar el tema sanitario con el negocio, porque es una monstruosidad. Es una monstruosidad. La sanidad de ninguna manera puede ser un negocio. Un señor decía antes ahí, no es rentable, es que no tiene que serlo. Efectivamente, es que no tiene por qué serlo. Es que no tiene por qué ser rentable. No, es que yo se lo hago por menos. Yo le voy a operar a su hijo, se lo voy a operar por menos dinero. ¿Tú lo harías? Pues no. Fíjate, el dinero para operar a mi hijo, a mí no me gustaría que fuera un tema. Me gustaría que el tema fuera la seguridad. Me gustaría que el tema fuera la higiene. Que el tema fuera la garantía. Pero el dinero no. Yo se lo opero, le voy a operar los ojos a su hijo por 4, no yo por 6, no yo por 2,5. No, que ha venido el chino de Corea que ahora lo va a poner por 1,50. Es que nos meten en una película, pero todo ese tipo de comentarios están circulando por la ciudadanía. No, es que dicen que lo den por menos, es que... Oiga, hágalo usted. Es que no es serio, de verdad. Y la mayor parte de las veces son informes incompletos. Todos los informes medianamente serios que hay hablan de que es mucho más caro. Y donde se privatizó y durante el primer año era más barato, al siguiente era mucho más caro. Todos los informes por todos lados. Con el tema de los inmigrantes igual es una estafa de lo último. La mayoría de los inmigrantes que vienen a trabajar. Y la mayoría de los inmigrantes les pagan muy poco. Pero alguien está ganando mucho con ellos. Y el que está ganando está aquí. El sentado en esta mesa creo que no, pero... Es decir, es un empresario que los tienen y lo llevan a Almería. Y los ponen a trabajar 16 horas al día en su invernadero. Y de repente, oye, es que yo no quiero que el marroquí esté por ahí. Oiga, pero ¿de dónde está este marroquí?
Es una poca vergüenza. Esos señores, en general, y de repente tú me cuentas un caso de uno que es un sinvergüenza, pues sí, claro que lo habrá, 1 o 3, claro que lo habrá, como en todos lados. Pero en general, todos los economistas mínimamente serios dicen que la llegada de esa gente a trabajar ha generado una riqueza grande a nuestro país. Obviamente, si quiere tirar 5 años trabajando aquí y un día se enfermó, habrá que atenderlo. Entonces, todo es como una película que te van contando que es muy mentirosa. No te dicen los derroches de ellos, no inciden en usted que se lleva usted 20 millones de euros. Ah, no, bueno, sí, ya me denuncia usted y ya vamos viendo. Es que el amigo del rey dice que es que, oiga, y todo ese, vamos a preocuparnos de eso, pero insisten una y otra vez en todo ese tipo de argumentos falsos, sin datos, que van llevando a la misma conclusión, a la conclusión de que no queda más remedio que privatizarlo, lo privado es mejor. No, mire usted, no es mejor, utilice usted si quiere, que a su hijo lo opere y que cobre más barato, pero al mío no. Respecto a lo que has comentado, que te dijo tu amigo médico, el dato de la pública es cierto y sale de coger el gasto sanitario público y dividirlo por el número de habitantes que hay en el padrón. Eso se puede calcular para España, por comunidades autónomas, por ciudades o por como quiera. El dato está en torno a los 1.100 y pico euros de media en España. En Andalucía es 1.135 euros por habitante año. Pero sale de eso, de todo el gasto sanitario público, dividirlo por el número de habitantes del padrón. Lo que no hay es ningún dato de gasto sanitario privado por habitante. Eso no existe. Esos 600 euros que te dijo tu amigo no sé de dónde han salido, pero ese dato no existe. Entre otras cosas porque no hay población atendida integralmente desde la privada. El único experimento que hubo en España de momento de población integral es el de Alcira, donde le dieron el gobierno valenciano un área sanitaria completa a una empresa que se llama Capio, que es una gran multinacional europea. Le dieron el hospital de Alcira y todos los centros de atención primaria de la zona. Ahí el gasto se fue a más de 2.000 euros por habitante y año. De hecho, firmaron una concesión administrativa que si se hubiera cumplido hubiera arruinado a la empresa, de forma que el gobierno valenciano a final del primer año le soltó 40.000 millones de euros bajo cuerda, refinanció a la empresa privada y le hizo un nuevo acuerdo para el año siguiente con 40.000 millones de euros más, ¿no? Esa es la experiencia integral. Lo que sí es verdad es que hay datos de la atención especializada. Por ejemplo, cuánto cuesta una cama de hospital, de un hospital medio, cuánto cuestan determinadas intervenciones quirúrgicas en lo público y en lo privado. Y en eso sí hay datos de que lo privado es más barato en algunas situaciones. ¿Pero por qué? Porque hacen una cosa que técnicamente se llama la selección adversa de riesgos, que se quitan aquellos pacientes que son más caros. Entonces, tenemos que estar comparando realmente pacientes iguales. Cuando se dice que este hospital opera la cirugía digestiva más barata que el otro, hay que ver qué tipo de cirugía digestiva es. Si el enfermo que se ha infectado, que se ha complicado, que tiene adherencia, es el mismo en los dos sitios, que normalmente no es, porque en la privada se quitan todos esos enfermos, los mandan al hospital público rápidamente. Y tenemos aquí un hospital ejemplar en este tema, que es el Hospital de Bormujos de San Juan de Dios, un hospital que iba a ser público. Si lo Griñán, consejero de salud, se va a Griñán al Ministerio de Trabajo, pero sé que hace un poquito de memoria histórica reciente también, y de repente deja de ser público y se lo regalan a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios. Le dan los terrenos gratis, le ayudan a la financiación de la construcción del edificio y se firma con ellos un concierto. Entonces te dicen en la consejería, es que una cama ahí nos sale más barata que, por ejemplo, en el hospital de Osuna o en el hospital de características similares. Pero la cuestión es, ¿los pacientes se tratan igual? No, porque el número de enfermeras por cama, el número de médicos por cama es menor en San Juan de Dios que en Osuna. No tienen celadores, por ejemplo, las auxiliares de enfermería hacen de celadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tienen la selección adversa de riesgo. Yo trabajo en Virgen del Rocío y es habitual que un paciente que llega a urgencia de San Juan de Dios, como esté muy complicado y vaya a ser muy caro, corriendo para el Rocío y aquí no lo tratan, ¿no? Entonces, a ver, cuando damos datos que estamos comparando. Y luego otra cosa que sí es clarísima es que los sistemas sanitarios en su conjunto, que tienen un componente privado alto, son mucho más caros. Estados Unidos tiene peores indicadores de salud que nosotros, tiene peor mortalidad infantil, peor esperanza de vida. Nosotros la tenemos en 82 años para las mujeres, en Estados Unidos está en 76 años para las mujeres, muy fuerte. Y sin embargo ellos gastan el 12% del Producto Interior Bruto y nosotros gastamos el 6,9%.
gastamos casi la mitad que ellos y tenemos mejores indicadores de salud. Hay muchísimas evidencias científicas de que los sistemas públicos son más eficientes, son mucho más baratos y dan mejor salud. Y me apuntaba el compañero, por ejemplo, hay otro experimento que se ha hecho en Madrid, que son los 6 de los 8 nuevos hospitales que se han hecho en la Corona de Madrid. No se han hecho públicos, sino que se han sacado con una iniciativa que le llaman PFI, de las siglas en inglés, de Private Foundation Initiative, como iniciativas de financiación privada, que consisten en que la construcción y el mantenimiento durante unos años no se hace desde lo público, sino que se le da a una empresa, normalmente una constructora, igual que si fuera una autopista. De hecho, los hospitales de Madrid los han cogido grandes constructoras, FCC, AFISA, todos ellos. Y construyen el hospital y luego se quedan con el mantenimiento, las cafeterías, y tienen una serie de servicios, y la Consejería de Salud de Madrid les va pagando como una especie de renta a 30 años. Bueno, pues se han hecho unos cálculos y así salen 7 veces más caros que si los hubiera construido desde lo público. El mismo hospital construido desde lo público hubiera sido 7 veces más barato que con esta fórmula. Pero como hay que financiar a las constructoras, porque los mismos políticos van y vienen de las constructoras, tienen allí sus contactos, sus amigos y sus familiares, pues este es el negocio que hay, ¿no? Entonces nunca es más barata la privada. Perdona, complementarte un dato sobre el hilo de lo que estáis hablando, ¿no? Que dije al principio, pues muy rápido, ¿no? Lo preocupante de todo, concretamente lo que decía Bernardo, el proyecto presupuesto de este año calcula en 1.115,79 euros por habitante de gasto. Pero fijaros, contrastado con 2008, por habitante el gasto era 1.231,34. Es decir, que de 2008 al proyecto presupuesto 2012 perdemos por habitante de gasto 100 y pico de euros. Es importantísimo. Por supuesto, si nos vamos a otras comunidades autónomas como Canarias, eso ha sido bestial. Ha reducido de 2008 a 2012 casi 350 euros al año por habitante. El recorte ha sido bestial. Por último, este dato no me dio tiempo de decirlo antes. Andalucía ha sido la 4ª comunidad que menos gasta por persona protegida. Tan solo nos supera en menor gasto Madrid, Valencia e Islas Baleares. Es cierto, podemos decir con naturalidad que la sanidad pública es mejor, que da más calidad, que es más buena. Se puede, ¿no? Vale. ¿Y se puede decir también con tranquilidad que es más barata? Vale, pues entonces si es más buena y es más barata, ya no tengo nada más que preguntar. Gracias. Hola, muchísimas gracias, ha sido una exposición súper completa, los diferentes niveles que habéis tratado, genial. Me quedo con varias ideas, pero en una parte, efectivamente, la campaña mediática que llevan años haciendo para socavar el pensamiento de la gente en torno a lo público, y por otra parte, la necesidad de que trabajemos juntos, ¿no? Entonces, no sé, es más bien un llamamiento a vosotros, ¿no? Que cada uno se mueve en un ámbito, a que todos pongamos todo lo que podamos para que sea justo, porque lo que no puede ser es, tradicionalmente, por ejemplo, las manifestaciones por la sanidad o por la educación o por tal, siempre se han visto más como los profesores se manifiestan, ¿no? No han sido los profesores, las AMPA, los médicos se manifiestan o los enfermeros se manifiestan. No, esto es algo que efectivamente nos afecta a todos, como se ha visto, y entonces todos tenemos que poner esto. En los centros de salud sería un sitio estupendo para que los propios sanitarios ofreciesen este tipo de información, ya sea a través de panfletos o lo que sea, en la consulta, ¿no? O sea, llévatelo porque te interesa. Implicarnos todos en todos los niveles. Los sindicatos tienen maravillosas redes de difusión y de comunicación interna y están presentes en todos los centros, pues también entrar a trabajar. Y los ciudadanos, igualmente, implicarnos desde ese conocimiento para defender algo que es nuestro, incluso preguntando, ¿no? ¿Tenéis información sobre esto? Entonces, sobre todo eso, animaros a que tejáis las redes que sean necesarias para que podamos
combatir esa campaña informativa que se lleva desde los medios de manipulación masiva, ¿no? Desde la prensa y desde las televisiones privadas principalmente. Y ya está, que ha sido estupendo y que hemos aprendido un montón y que adelante. Bueno, a mí me gustaría también comentar algo. Como todo se transmite a través de la cultura, cuando ellos hablen de rentabilidad económica, que es una posición neoliberal, del sistema neoliberal, donde por encima de todo está el beneficio de algunos en contra del prejuicio de la mayoría, nosotros hablemos de rentabilidad social. Frente a su rentabilidad económica, los servicios públicos tienen que ser rentables socialmente, cueste lo que cueste. Eso lo tenemos que interiorizar en nuestras cabezas y en nuestras mentes, y tenemos que repetirlo hasta la saciedad, igual como ellos han conseguido que nosotros, muchos de nosotros, interioricemos sus argumentos, que son unos argumentos totalmente que van en contra de los intereses de la mayoría de la población y están en contra del bienestar social y de la justicia social. Hay que hablar más de justicia social y menos de beneficios. Otra cosa que me gustaría también comentar es decir, que aquí tenemos que pelear todos por una sanidad pública, pero eso hay que llevarlo a hechos concretos. No podemos hablar de una forma etérea, sí, todos estamos por defender. Ahora hay un momento magnífico para ponernos todos a pelear por la sanidad pública, contra los recortes y contra la privatización. Se llama Residencia de Ancianos de Montequinto, la mayor residencia pública de Sevilla, preparada para atender a 270 personas grandes dependientes. ¿Qué quieren hacer la Junta de Andalucía? Eliminar esa residencia. Con la eliminación de esa residencia se elimina casi el 45% de las plazas públicas de residencias en Sevilla. No estamos hablando del 1%, del 2%, del 45%. Y ahí tenemos que estar todos juntos, los ciudadanos, los sindicatos, y cuando hablo de sindicatos aquí ya se rompe la unidad. ¿Por qué? Sesiones sindicales de UGT y de comisiones en esa residencia están apoyando la decisión de la Junta de Andalucía con su actividad, porque está intentando dividir a la Me parece muy grave lo que está ocurriendo y espero que el compañero que está aquí, que se ha mostrado crítico con esta actitud y que seguro que a lo mejor está en su Federación de Servicios de Sanidad, pues se entere e intente que esa actitud cambie. Porque si todos estuviéramos, el 15M de Montequinto está peleando, los trabajadores también están peleando, parte de las personas familiares de la residencia también están peleando. Creemos que todos tenemos que hacer algo. Y también, por ejemplo, que cuando hablaba que la ley 1597 la aprobaron esos partidos políticos, pero también con la connivencia y con la aprobación de la Federación Estatal de Sanidad de Comisiones Obreras. Y lo digo lamentándolo, pero es que es así. Y tenemos que hacer todos en nuestro ámbito lo posible porque eso no ocurra, porque se está fomentando lo que estamos criticando. Por favor, unidad en la calle, unidad porque aquí está en juego mucho, pero que esa unidad sea real. Que no se diga una cosa y luego en otro se haga otra. Yo creo que hay muchas cosas que ganar y yo creo que aquí podemos vencer y podemos evitar que se cierre la residencia de ancianos de Montequinto y eso puede ser un logro importante para parar estos recortes brutales, pero tenemos que empezar a movernos todos. No podemos mirar, sino movernos. Y en esa estamos. Va a haber muchas más movilizaciones, os llegará la información y tendremos que estar todos ahí. Muchas gracias. Recuerdo un poco de pesada, que seamos un poquito más breves y porque nos está esperando la comida, que igualmente podemos seguir debatiendo mientras que comemos. Yo soy el más breve aquí. Una cuestión clara. El tema del coste. Es mentira que la sanidad privada sea más económica. Es mentira.
ninguna empresa privada trabaja con menos del 20% de beneficio. Ahora, voy a poner un ejemplo de cómo se hacen las cosas más baratas. Aquí Toscano privatizó la jardinería y ahora los que hay en la jardinería cobran mucho menos que los trabajadores antiguos que eran empleados públicos, trabajan mucho más en peores condiciones y claro, eso es reducir costos, pero a costa de los trabajadores y de su calidad de vida. Por otro lado, la sanidad pública es la mejor y será siempre mejor porque ahí tenemos una prueba irrefutable. Nuestro Juan Carlos, que yo no es mío, pero vamos, y la señora Aguirre van a operarse a clínicas públicas. Si fueran partidarios de los privados de verdad, darían ejemplo, no dan ejemplo, se van a la pública, como van tantos banqueros y tantas personas que desconocemos. Lo público siempre, sanidad pública, enseñanza pública, vivienda pública, trabajo público, todo el que se pueda, porque tiene mejores condiciones, no mejores sueldos, pero mejores condiciones de trabajo, en tanto en cuanto los políticos, como no quieren que los molesten, no molestan mucho. En definitiva, que solo me queda para acabar una cuestión, que pido la próxima vez que los señores que están en la mesa, a los que les agradezco que hayan estado ahí, que me han parecido intervenciones fabulosas, la próxima vez cuando empiece el debate se pongan en la cola de intervenciones, porque me habéis retrasado mucho y se me olvida la cosa que ya os soy viendo. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Fernando y soy cliente del sistema sanitario. Digo cliente y no beneficiario porque me he visto abocado en varios procesos asistenciales y el beneficio no ha sido el esperable o bien el recomendable. Dicho ello, quería plantearle a la mesa una cuestión operativa relacionada con todo el planteamiento global que se está planteando esta mesa. Y concretamente quería abordar el tema de la racionalización del medicamento y las guías de prescripción clínica, así como las guías diagnósticas que vienen preestablecidas, las cuales el profesional sanitario se tiene que restringir o limitar a unos criterios que están preestablecidos y no se sabe hasta qué punto son verdaderamente útiles en beneficio del paciente. Concretamente, me voy a centrar a las prescripciones farmacológicas que suelen prescribirse, valga la redundancia, en cuestiones relacionadas con el estrés laboral y las afecciones emocionales que muchas veces se derivan como consecuencia del estrés, también en distintos ámbitos de la vida de las personas, y su eficacia como tratamiento. Lo usual, corréjanme si me equivoco, no soy exacto, es que se prescriban los fármacos denominados benzodiazepinas, las cuales a medio y largo plazo, en función del tipo de dosis y de la vulnerabilidad previa de la persona, que no se sabe si muchas veces se tienen en cuenta estos factores a la hora de prescribir estos fármacos, genera serios problemas en el aprendizaje y la memoria. Hay inclusive estudios de toma de decisiones en el ámbito económico que la acusan de tener una función domesticadora, por decirlo de alguna forma, es decir, la persona se mantendría un poco estática ante las acometidas del estrés laboral, de las condiciones ambientales o de cualquier otro tipo de circunstancias sociales. En contraparte hay una serie de fármacos investigados, se sabe por dónde anda el tema de la patente, como puede ser el bupropión, que no tiene esos efectos, la hidrosina y algunos tipos de antihistamínicos que también tienen cierta utilidad a nivel de los problemas de estrés y ansiedad, inclusive los beta-adrenérgicos a niveles pequeñitos. De hecho, en las conferencias los profesionales ingieren beta-adrenérgicos para controlar la respuesta de estrés y ansiedad, ¿no? Bueno, simplemente quería plantearle esta cuestión con este ejemplo específico y recabar su opinión, en el sentido de racionalización del uso de medicamentos, guías de prescripción clínica, etc. Gracias. Pues muy rápido. Efectivamente hay unas guías de prescripción clínica que están basadas en general en estudios muy avalados y lo que pasa es que eso lo que le puede ir bien al 99% de los pacientes, pues podemos encontrar un paciente o dos o los que sean
que le va mejor otra cosa. Para saber qué es lo que le va a ir bien a ese paciente nos hace falta tiempo. Y muchas veces llevas razón en que es mejor unas técnicas de relajación, una psicoterapia, una homeopatía a lo mejor, o yo mando a mis pacientes muchísimo ejercicio, están hartos y tila, que no tomen café. Quiero decir que tú buscar lo mejor para el paciente como si fuera tu madre. ¿Qué pasa? Que a mi propia madre me tengo que poner a veces benzodiazepina porque es un tratamiento sintomático que tiene su indicación. Entonces, que te puedes equivocar, que a un paciente le puede ir peor una medicina que tú creías que le iba a solucionar, pues eso es inevitable. Y muchas veces todas estas guías, que las intentamos seguir, a veces no las sigues al pie de la letra por eso, porque ves que un paciente, por sus circunstancias, sus características, puede que le vaya mejor otra cosa. Entonces, pues ahí está en la relación médico-paciente, que haya una confianza, que tú captes las inquietudes que tiene la persona y para poder dar una respuesta adecuada, bien farmacológica o no. No sé si te he contestado. De medicina sabes mejor que el farmacéutico. Lo que pasa es que el problema era un poco global, no solamente el caso específico, que lo que acaba de decir es totalmente cierto, lógico y coherente, sino también un poco la envergadura que tiene el hecho de prescribir. Claro, ya te digo que una situación que a lo mejor, perdona, que a lo mejor no sería necesaria y como primer recurso, claro, porque tenemos el problema del poco tiempo para el paciente, de la masificación, de la dirección médica que dice, no, este fármaco que hay que mandar, este no es más caro. Si yo tuviera 10 minutos quitaba la mitad de las pastillas que tengo. Pero como convence a toda la persona, porque además la propia persona viene con unas expectativas de medicación. No me va a mandar nada. ¿Sabes? Entonces tú, hasta que coges confianza con esa persona, que no vale 5 minutos 15 veces, te haría falta a lo mejor esos 30 minutos de un tirón, para que confíe en ti y tú le digas, mira, deja las pastillas, haz esto y haz lo otro. Pues hay que trabajarlo mucho. Y a veces tiene uno sus problemas personales, su situación laboral estresante, que somos personas también, y que te acabas un día que cuando ya estás desbordado, la cabeza no te da para más, pues dices, mira, tómate esto, y si no te va bien, vienes para atrás. Y ya está. Claro. Luego en su intervención ahora no, al principio decía que paciente y profesional deberíamos ir todas a una. Pero no solamente la solución de los problemas, también vamos todas a una en el sistema que hemos generado. O sea, por un lado, para el sanitario a veces es más fácil seguir la guía clínica y darle la pastilla. Efectivamente, porque tenemos poco tiempo, pero es que muy numerosas veces el paciente te reclama eso. Y como tú salgas de allí sin una pastilla, te dice, mire, es que ve lo malo que este pasante nuevo, que es que no me da ni una pastillita, ¿eh? Efectivamente, si estuviera gestionado de otra manera, probablemente podríamos darle mucho menos peso a la cuestión farmacológica. Y obviamente en la utilización de fármacos hay muchísimos intereses y hay veces que los propios profesionales estamos sometidos a informes que no se sabe dónde han salido, diciendo que no sé qué medicina es muy buena y otra no. Obviamente, yo creo, estamos todos en el mismo lío. Y el sanitario de un lado y el paciente o el cliente o el ciudadano de otro lado, y a veces estamos sometidos al mismo. Yo te aseguro que si un médico en su consulta dice no voy a dar ni una medicación, vamos a intentar hablar de todas las situaciones, y se le monta un lío que lo echan de allí y dice, mira, no traigo más, ¿eh? En relación a lo que has dicho, también hay mucha presión internacional de la industria farmacéutica y lo que en inglés se llama disease monitoring, que se podría traducir algo así como medicalización de las condiciones naturales de la vida. Es decir, situaciones fisiológicas normales de la vida se convierten en enfermedades artificialmente para poder vender medicamentos. Y hay muchísimos ejemplos. Uno de los que has dicho es el estrés frente a la vida normal, pero puede ser, por ejemplo, la menopausia en las mujeres, que hay una situación patológica, pero una situación totalmente fisiológica, que se puede tratar con ejercicio y con un poquito de calcio, de queso y de leche, se medicaliza. Está pasando con la fobia social, que es una enfermedad totalmente inventada, con la tristeza. Ahora ya la gente no puede estar triste, tiene que tomar medicamentos antidepresivos, etcétera, etcétera, ¿no? Está pasando también con los niños con síndrome de hiperactividad, etcétera, etcétera. Es
no enfrentarnos ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni a los problemas de la vida de una manera natural, ecológica, fisiológica y comunitaria, sino individualista, patológica y mercantilista, que al final acaba en un medicamento. Yo pido solidaridad con los ponentes porque el sol da en toda la cara y no vea el calor que hace aquí, ¿eh? Ah, no, le toca. Bueno, me llamo Antonio, soy del 15F de Montequinto también. Pues lo que quería mayormente era darle las gracias por esta jornada a los indignados de Dos Hermanas, y por supuesto a la mesa por las aclaraciones que nos están haciendo. Y este tipo de reuniones, este tipo de charlas es la que hace que la seguridad social y todo lo público no vaya al garete, porque es la única forma de informar al pueblo de lo que están haciendo los distintos gobiernos y otra gente, con los temas, con las empresas públicas o con la seguridad social o con lo que queramos decir, pero siempre lo público. Por tanto, les doy las gracias a la mesa, a los indignados de Dos Hermanas, y vamos para adelante, sigamos peleando por esto y no nos rindamos. A luego después me vaya a permitir que me ponga de pie para contestarle a un compañero de aquí detrás, de que creo que ya no está. Si no está, me siento otra vez. Entonces lo que quería decirle es que yo no sé cómo no se ha enterado de que nosotros, todos los plenos, los plenos de Dos Hermanas, ya los últimos 6 plenos, estamos yendo al ayuntamiento de Dos Hermanas a pedirle explicaciones al alcalde de por qué se cierra la residencia. No voy a entrar más en el tema de la residencia porque ya se tocó bastante. Pero lo gracioso ha sido esta última vez. Esta última vez ya es que no nos permiten ni entrar en nuestra propia casa, que es el ayuntamiento. Nos ponen más policías en la puerta que personal habíamos haciendo la reclamación. Pero señor mío, ¿qué clase de alcalde tenemos en este pueblo? ¿O qué clase de gente apoya a este alcalde? Lleva 32 años en el poder, que se vaya a su casa, ya tiene derecho a la jubilación. A ver, ya tiene derecho a la jubilación, además parece del corazón. Vale, señor Toscano, déjenos ya, darle oportunidad a otra persona que sea más honrada que usted, porque desde luego está jugando con lo público, está llegando a acuerdos, no sé con quién, porque como no estoy dentro del ayuntamiento, no sé con quién llega a los acuerdos. Entonces, vamos, es que se me van las palabras cuando hablo de este señor, y que no se vayáis a creer que soy de derecha, soy más de izquierda de lo que usted se imagina, pero vamos, no porque seamos de izquierda tenemos que defender a un señor que maneja la corrupción, y que se cree que el ayuntamiento es suyo. Vale, salud, compañeros. Gracias a todos. Me llamo Teodoro Calani, de nacionalidad boliviana. He escuchado atentamente la disertación o la conferencia que han dado los señores. Realmente me quedo admirado, y lo único que quiero decirles es que sigan con este tema de la sanidad universal, que yo lo he visto desde el momento de llegar, desde el 2004, lo he visto de esa manera. Lo único que quiero decirles, por ejemplo, que no se quieren como mi país, que quedó más pobre de lo que es. Es demasiado, se puede sumergir, por ejemplo, que ha dado un ejemplo de que han vendido su vaca. Nosotros no hemos vendido la vaca, sino hemos vendido hasta la última gallina, y no hemos podido salvar la vida todavía. Pero esta sanidad que existe en este momento, creo que es muy lindo para todos. Para mí me gustaría también que en mi país, en Bolivia, exista de esta manera una sanidad universal. Cuando ustedes vayan por allí, también sean atendidos de la misma manera, porque realmente yo me siento muy atendido aquí, y sigo trabajando aquí, y sigo viviendo aquí, y nada más sigan con este aliento de seguir una sanidad universal para todos. Nada más, gracias a ustedes.
Bueno, yo vuelvo a retomar otra vez las iniciativas del 15M de Montequinto, y como os habéis podido dar cuenta, pues somos algo batalladores. La verdad es que tiene su base, y es que yo creo que hemos concluido aquí un personal que tiene unas inquietudes que tienen una base. Bien, el tema que yo pregunto ahora es específico sobre lo que ya dije cuando inicié la intervención después de Charlie. El tema de las intoxicaciones de los niños del Colegio Poeta Andaluza de Montequinto, por el problema que se produjo gracias a que nuestro alcalde puso el alquitrán en la cubierta del edificio en el año 2006. No comprendemos cómo puede el alcalde, digamos, inhibirse de la solución de estos problemas cuando se permite, y eso lo digo para que la gente que está atrás del pueblo nos escuche, cuando se permite el lujo de subirse un 15% el sueldo y tener en expectativas próximas subirse un 10% más el sueldo. Entonces, ahí donde yo quería incidir en lo que es la gestión correcta de aquellas personas que nos administran. Y ahí tengo que coincidir el compañero que me ha precedido, si eso es decente, que por parte de un alcalde de un ayuntamiento tengamos que aguantar, si es que tenemos nosotros la obligación de aguantar esa mala gestión, aguantar esa, pues digamos, merma en nuestro derecho a la salud. Bien, voy a la pregunta. Tenemos unos problemas que consisten en que, en un principio, por parte de los centros sanitarios, se iba a aplicar un protocolo sanitario ante los niños. En total era un medio centenar de niños que empezaban a tener problemas. Pero ese protocolo sanitario no sabemos cuál es, ni tenemos medios de acceder a él. ¿Existe un protocolo sanitario para personas que estén expuestas a productos químicos? Esa es la pregunta. ¿Y cómo puede tener el público conocimiento y acceso a ellos? Muchas gracias. Es muy complicado, porque claro, hay protocolos, pero no tienen tanto que ver con la sanidad, tienen que ver más con la prevención de riesgo, tienen que ver con higiene. Y entonces hay medidas de acción y hay notas preventivas del Instituto Nacional de Seguridad y Higiene que te dicen cómo hay que trabajar en cada caso, pero así en general, un protocolo para todo, que yo sepa, no existe. De todas formas, si vosotros habéis denunciado el caso ya, habría que ver dónde se ha denunciado, y a lo mejor es que no se ha denunciado al mando del alcalde, aquí tiene denunciado, a lo mejor al Instituto Nacional de Seguridad y Higiene. ¿Quién hay que denunciarlo? Si es que realmente hay constancia de que va a un peligro. No, el protocolo al que se refiere Luis se refiere a protocolo de prevención de riesgos laborales, pero respecto a nosotros, a los trabajadores. Eso es un tema más de sanidad pública. Yo no sé si existe protocolo respecto a eso. Pero vamos, yo estoy con Luis, es decir, que ver si los procedimientos que están siguiendo son los adecuados, ¿no? A ver, nuestro caso es un caso de una crisis epidemiológica, digamos, ¿no? En un grupo de población, que son los niños del colegio, hay un riesgo. Entonces, esto lo lleva el Departamento de Epidemiología del Distrito Sanitario, Sevilla Sur, técnicamente. Luego, otra cosa, las decisiones políticas donde estarán, ¿no? Entonces, no sé, quizá a lo mejor lo que tenéis que hacer es, y si no lo habéis hecho ya, una denuncia a la Delegación Provincial de Salud, en la calle Luis Montoto, en Sevilla, enfrente del Hotel Los Lebreros, y luego intentar hablar de alguna manera con el distrito en Alcalá, a ver si los técnicos están abordando el problema o no. Es lo mismo que cuando hay un brote de sarampión, ¿no? Cuando lo que pasa que ahora no es un agente infeccioso, sino un agente medioambiental. No sé más decirte, y protocolos específicos para esto no creo que haya, porque es un caso muy puntual, y tóxicos hay cientos de miles, y no se tienen previstos protocolos para cualquier tipo de tóxicos, sino para los más comunes. Muchas gracias de nuevo a todos, sobre todo por aguantar. Si queréis retiraros ya porque os va a dar algo, ¿vale? Un momentito, solo un segundo, 2 minutos. Un compañero está tomando nota de las propuestas, conclusiones y demás, va a leerlas, son 2 minutos. Recordar la convocatoria de mañana a las 12 de la mañana en el Parlamento y luego continuar con el acto en el Macarena, ¿vale? En defensa de la sanidad pública, claro.
Un minuto de publicidad, hay una mesa de recogida de firmas de la ILP y también de Defensa de Sanidad, y Luis ha traído un libro que creo que es muy interesante echarle un vistazo, ¿vale? Y bueno, comentaros que aunque Bolón vale un resumen, que vamos a colgar en la web las conclusiones ya más detalladas, materiales, un vídeo íntegro de esto. Por cierto, aprovecho, necesitamos algún voluntario o voluntaria para la web, porque la tenemos un poco abandonada, así que si alguien se ofrece, estaríamos encantados de recibirlo, ¿vale? Y bueno, aunque no sea protocolariamente correcto, aparte de las 2 o 3 personas que nos habéis visto aquí, hay mucha gente que ha estado trabajando estas semanas para conseguir esto, y bueno, dar las gracias a los compañeros y compañeras de la asamblea, ¿vale? Nada más. Voy a tardar un poquito, un minutito. Bueno, pues a modo de conclusiones, de todos los ponentes, tenemos aquí unas cositas y en primer lugar, el cambio de prioridad en la repartición del dinero, quedando en la última posición el bienestar social, por lo tanto la sanidad, que es lo importante. Tenemos que tener presente que no nos han regalado el sistema sanitario y ahora nos lo quieren quitar, por lo tanto tenemos que organizarnos y trabajar. Que la administración está siguiendo una estrategia de hacernos creer que es insostenible económicamente el sistema sanitario y siendo real que España gasta menos dinero en el sistema sanitario que cualquier otro país de Europa. También se está siguiendo una manipulación de la sociedad de parte de la administración para enfrentar a la sociedad a la sanidad pública. Por otra parte, también ha quedado evidente que necesitamos utilizar los sindicatos como herramienta de presión, además de trabajar todos juntos, y también tenemos que aportar información a la población. También exigir una gestión eficaz a los responsables para que todo esto se pueda llevar a cabo. Y otro apunte que yo creo que es muy importante es que la sanidad no tiene por qué ser rentable, porque es un servicio a la sociedad. Y por supuesto que no haya privilegios de parte de la administración pública a la sanidad privada. Ya está.